Hoy vamos a platicar sobre lo que fue la literatura anglosajona y mundial en el periodo comprendido entre 1880 a 1889. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Quiénes fueron los escritores más destacados? Algunas de sus obras, etcétera. Ahora, hay que tener una idea más o menos clara de cómo estaba el mundo durante ese periodo, en esa década. Por ejemplo, podemos ver que después de 7 años de contienda, en 1880 termina la Segunda Guerra Anglo-Afgana, obviamente con la victoria británica. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el califato de Afganistán al final de cuentas se ve superado por las fuerzas del Imperio Británico y bueno, es absorbido por el imperio. Lo que sucede después es que, bueno, la corona británica imponen a un líder, a un rey títere, que, bueno, les rinda cuentas y esté a favor de sus intereses, pero les permite conservar cultura, les permite conservar tradiciones, etcétera. Sí, a cambio ellos para obtener las riquezas de Afganistán, bueno, empiezan a impulsar el desarrollo económico, industrial del país. En 1881, un año más tarde, se firma el Tratado de Pretoria, esto en Sudáfrica, entre el ejército republicano o de la República Sudafricana y el ejército inglés. ¿Por qué la guerra? Básicamente por lo mismo, el control. En aquellos momentos estaba terminando de conformar lo que ahora conocemos como la Commonwealth. Sudáfrica tiene un montón de recursos naturales que que no hay en Gran Bretaña. Los Boers, que es quienes se alzaron en armas en aquel periodo, pues eran los habitantes, los primeros colonos, digamos, una mezcla de alemanes, holandeses e ingleses, quienes se levantaron en armas para resistir la invasión y dominio inglés. Al final de cuentas llegaron al mismo convenio que Afganistán. Después concluye la colonización francesa, iniciada en 1859 en Indochina, termina en 1883 en Laos. O sea, todo lo que se conoció como Indochina hasta 1961-62, bueno, de hecho hasta los años 50 en realidad, pertenecía a Francia. Desde entonces, después, aquella región llamada Indochina se convirtió en Laos, Vietnam, ¿qué otro país sería? Tailandia, países, vaya, de todos esos países estaban en el sudeste asiático. De hecho, Tailandia no estoy tan seguro, pero el resto de los países del sudeste asiático definitivamente sí se separaron, pero duraron casi 70 años bajo el dominio francés. Entre 1884 y 1885 se llevó a cabo la Conferencia de Berlín. Esta conferencia se gestó para repartirse el territorio africano entre, bueno, las potencias europeas. En 1886 se elabora la primera Coca-Cola. Y en 1889 se inicia la construcción del Canal de Panamá, que, bueno, una vez se construyó por los Estados Unidos con el compromiso del gobierno panameño recientemente emancipado, digamos, recientemente independizado, de que durante 100 años ellos iban a tener el control del canal, ellos iban a tener la concesión, iban a pagar una feria, una lana al gobierno panameño por el uso del canal y su administración. Ahora,
Este periodo, al respecto de la literatura, se le conoció como naturalismo. Todavía sigue siendo naturalismo. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo casi desde mediados del siglo, desde la 1860 me parece? ¿Sí? Pero también se le denominó le fin de siècle o el fin de siglo. Estas últimas 2 décadas, o sea, 1880 a 1899, dan un atisbo, una idea de cómo sería la literatura para el siglo XX, por la cantidad de tendencias, estilos, temas, etc. Ya desde entonces se veía que iba a ser un siglo muy diverso en cuanto a la literatura y a las artes en general, y de algún modo presagiaba lo convulsionado que sería el siglo XX, ¿no? Lo característico de este periodo en cuanto a la literatura y a las artes en general es que eh, lo que se buscaba era más bien la exploración, la diversidad. La belleza, si bien era apreciada, no era el fin de la obra, no era lo que buscaba en sí la obra. La cosa era explorar. Eh, la belleza surgía como un subproducto del desarrollo de la obra. Siempre, eh, la prioridad era eso, era ser directos, ser descriptivos, dejar en claro al lector, en el caso particular de la literatura, dejar en claro al lector el ambiente, el lugar, la situación, las emociones que se sentían, hacer una descripción detallada. Si surgía belleza de esto, qué bueno, si no, el mensaje era lo más importante. Ahora, ¿por qué se escribió lo que se escribió? Veamos. Durante el siglo XIX, el Imperio Español, por ejemplo, ya se vino abajo. Surgieron nuevos imperios, principalmente el británico, pero pues los franceses, los belgas, los alemanes, todos también hicieron su parte para tratar de repartirse el mundo. Los de mayor éxito fueron los ingleses, quienes, extendieron su territorio alrededor del mundo. Obviamente, esta expansión territorial les permitió llegar a nuevas tierras, por lo tanto se requería de exploradores, y los territorios ya conquistados también requerían ser explorados para obviamente ser explotados. Todo esto dio material a los artistas, a los escritores, en este caso, para crear sus obras. Por otro lado, algunas de las naciones recién incorporadas a los nuevos imperios también produjeron a sus propios artistas, sus propias obras. Afganistán, Arabia, Persia, ahora Irak, etcétera, produjeron grandes artistas que se volvieron pilares de la cultura y literatura de cada uno de sus respectivos países. En América, la expansión territorial y estabilización de los países recién emancipados también influyó mucho en los escritores. En el norte, Canadá, Estados Unidos, iniciaron su expansión hacia el oeste. Como recordarán, pues Estados Unidos por ahí se quedó a través de una cesión medio truculenta que le hizo el gobierno mexicano. Se quedó con más de la mitad de nuestro territorio, todo debido a una guerra que surgió a mediados del siglo XIX. Y por otro lado, este desarrollo permitió el surgimiento de nuevas ideas filosóficas, el surgimiento de nueva tecnología, nuevos avances, y esto desde luego, como todo, influye a las artes y obviamente pues a la literatura, que generó grandes obras de ciencia ficción y aventura.
Ahora voy a hablar de algunos autores y algunas obras, no todos los autores de la década, no todas las obras, pero los que consideré yo más relevantes. Voy a empezar hablando de William Yeats, que fue un dramaturgo y poeta irlandés. Su trabajo se caracteriza por una gran carga nacionalista. De hecho, cuando Irlanda del Norte consiguió su independencia, pues él atribuía de algún modo a su obra, eh, aunque suene un poco pretencioso, atribuía a su obra haber sido parte de las causas o formar parte del cuerpo de ideas que les permitieron a ellos independizarse de Gran Bretaña. Algunas de sus obras son Mosada, Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry, lo que sería algo así como eh, cuentos de hadas y folclóricos de los campesinos irlandeses. The Wanderer of Ossian and Other Poems, que sería algo así como Las andanzas de Ossian y otros poemas, que bueno, son sus obras más importantes o más conocidas. Bueno, otro de los autores importantes de este periodo fue Rabindranath Tagore, dramaturgo, poeta, novelista, músico, también estadista de origen indio. ¿Sí? Fue la primera persona no europea en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1913. Su obra tuvo gran influencia en personajes tales como Mahatma Gandhi, quien, bueno, como ustedes saben, eventualmente consiguió o fue parte esencial para que la India consiguiera su independencia del Reino Unido. Su obra es principalmente poesía, aunque también escribió algunas novelas, ensayos, obras de teatro y sobre todo diarios de viaje también. Fue un hombre que viajó mucho, muchísimo. Fue precisamente una persona muy controvertida en muchos países. En su momento, por ejemplo, en China y en Japón, pues lo declararon visitante non grato, precisamente sobre todo en el caso de Japón, porque a principios del siglo XX, bueno, pues estaba iniciando su expansión imperialista con el pretexto de que Asia era para los asiáticos, y este señor les dijo, pues no, si no es la cosa, y pues muy amablemente los japoneses lo invitaron a que se fuera. Y bueno, ese fue Rabindranath Tagore. Un autor sumamente importante en la literatura mundial fue Carlo Collodi. Su influencia sigue sintiéndose hasta nuestros días. Carlo Collodi fue un escritor mayormente de sátira política, un hombre con una pluma muy fina, un escribir muy amable, pero también muy agudo e incisivo. Mucha gente no entiende por qué llegó a escribir Pinocho, pero Pinocho tiene una gran carga filosófica. La historia, pues no es exactamente la que conocemos de las películas, es bastante cruda. Básicamente versa sobre un leñador que a la hora de cortar un tronco se da cuenta que el tronco está vivo. Cuando iba a fabricar la pata para una mesa, al darse cuenta de esto se la lleva a un carpintero, a Gepetto, quien decide tallar con este pedazo de madera un títere que bueno, tendría vida propia, porque él siempre deseó ser papá, no tenía hijos. El asunto está que este títere le salió bastante irresponsable, cabeza dura, ingenuo, curioso y mentiroso, ¿no?
lo cual lo lleva a vivir un montón de situaciones y aventuras que, bueno, ponen a prueba el amor de Geppetto por un lado, y precisamente le enseñan a Pinocho durante toda la historia, bueno, lo que implica ser un niño, lo que implica ser responsable, lo que implica tener valores, etcétera. Hay partes bastante crudas, una de ellas es, por ejemplo, bueno, pues Geppetto entiende al principio de la obra que, bueno, tener un niño le genera responsabilidad hacia él, así que deciden verlo a la escuela, pero para que le fuera a la escuela, él tuvo que vender su chamarra de pana para comprarle un abecedario. Pinocho, sin mayor problema, va y vende el abecedario para obtener dinero, e irse por ahí a un teatro de marionetas. Al llegar al teatro de marionetas, el titiritero, el señor Tragafuego, pues estaba dando su espectáculo, y dos de las marionetas que estaban en medio del espectáculo lo reconocen y se salen del guión y empiezan a saludarlo y le llaman y se juntan y qué bueno que estás aquí, Pinocho, y tal y tal. El asunto está en que el señor Tragafuego se enoja tanto que decide esa misma noche quemar a Pinocho. Bueno, pues Pinocho le suplica, le ruega que por favor, que no. El señor Tragafuego, el titiritero, le dice: ok, no te voy a quemar a ti, pero voy a quemar a una de las marionetas porque me arruinaron el espectáculo. Pues Pinocho otra vez a suplicar, la cosa es que logra salvar a las marionetas, y bueno, al darse cuenta el titiritero de que le ha ido muy bien, le regala 5 monedas de oro a Pinocho, mismas que a la hora de salir y ir contando, pues son vistas por una zorra y un gato que se proponen a timarlo. Le dicen que en la colina o en la montaña de la felicidad o de la fantasía, algo por el estilo, puede ir y sembrar esas monedas y crecerá un árbol con dinero. El asunto está en que se deja engañar, se deja embaucar, ¿sí? Inclusive los invita a cenar, pasa la noche fuera de casa. Por otro lado, Geppetto, pues bien preocupado. La cosa está en que, pues, se van, paga la cuenta y la zorra y el gato lo timan, lo dejan sin dinero, en medio de ningún lado. Y bueno, al tratar de volver a casa se topa con un par de ladrones que lo persiguen, llega a su casa, Geppetto no está, los ladrones se meten por él y al darse cuenta que no traía nada, deciden colgarlo de un roble, deciden ahorcarlo. Para esto, todo el tiempo, un grillo, que no se llamaba Pepe, simplemente Grillo, un grillo se la pasaba dándole buenos consejos y Pinocho lo mandaba a volar. El asunto está que bueno, ya colgado por el cuello, aparece por ahí una niña de cabello turquesa, entiendo que un cabello color así como verde, azul. Aparece esta niña y decide ayudarlo. Pues, pues al darse cuenta que estaba mal, bueno, pues le acerca por una medicina, que creo que era una purga o algo así. Pinocho pues está terco que no se la quiere tomar. Y bueno, pues al final, después de la grosería, se toma la purga. Le preguntan por lo de las monedas, que qué había pasado, y pues echa mentiras, le crece la nariz, y resulta que esta niña de cabello turquesa era un hada, que le dijo que bueno, pues ella lo convertiría en un niño si se portaba bien. Pinocho decide que se va a portar bien. Ok, va, te convierto en un niño. Pero no duró mucho. Cuando empezó a ir a la escuela, un grupo de niños, mala compañía, le invitaron a ir a ver un tiburón muerto a la playa. Van a ver al tiburón muerto, se da cuenta que lo engañan, se pelea, lastima a uno de los niños, llega la policía, le pegan una corretiza. La cosa es que Pinocho acaba metiéndose al agua, detrás de él un perro policía, que al verse en peligro de ahogarse, o cuando lo vio que estaba por ahogarse, Pinocho lo rescata, entonces el perro en agradecimiento lo deja ir. Para no hacerles el cuento más largo, en algún punto de la historia, precisamente,
pues Pinocho es tragado por un tiburón, ¿sí? Previamente Gepetto, que había salido a buscarlo en una balsa, también fue tragado por el mismo tiburón, y los dos se topan dentro de este animal, consiguen escapar, ¿sí? Y al final Pinocho, habiendo aprendido su lección, bueno, se convierte en un niño de verdad, lo cual implica que ser un niño de verdad es ser un buen niño. Hay un montón de mensajes aquí, todos, bueno, pues Carlo Collodi era masón, todos tienen que ver con la masonería, y bueno, quizá el mensaje principal es de que eh, el camino de la virtud o ser una buena persona solo se consigue con las buenas decisiones y con el conocimiento, como aquí lo dice, a través del conocimiento y la sabiduría, ¿no? El siguiente autor es Edwin Abbott, autor de Flatland o Planilandia, un romance de muchas dimensiones, ahí se llama la historia, escrito en 1884. Básicamente es un cuento que trata de las aventuras de un cuadrado en un lugar llamado Linealandia o Lineland, y Spaceland o Espaciolandia. Abbott, como buen matemático, intenta popularizar o intenta difundir los principios y nociones de la geometría multidimensional, aunque el libro también es una sátira sobre los valores sociales, morales y religiosos de la época. La historia básicamente trata de el señor Cuadrado, que bueno, pues vive entre muchas otras figuras geométricas y en algún punto logra viajar a Lineland, un lugar donde solo hay líneas. Llega y conoce al rey de Lineland o Linealandia y trata de explicarle lo que son dos dimensiones, ya que él es bidimensional y Linealandia solo es una rayita. Pues por toda clase de medios intenta explicarle y el rey no lo entiende y no lo puede entender porque no puede concebir un mundo de más de una dimensión. Posteriormente conoce al señor Esfera. ¿Qué es eso? Un círculo tridimensional, una esfera, ¿sí? Quien a su vez intenta explicarle lo que es un mundo de 3 dimensiones. Y el señor Cuadrado nomás no lo entiende, no alcanza a comprenderlo. ¿Por qué? Pues obviamente porque sale más allá de su capacidad de comprensión. Por último, conocen al señor Punto, que es que vive en un lugar donde él lo es todo y todo lo es él. Él sabe que existe, tiene conciencia de sí mismo, pero nada más. No concibe que haya algo más que él mismo en el universo. O sea, no sé, lo entiendo como una metáfora de una especie de Dios solitario que vive solito en su universo. El asunto está en que toda esta historia, hace grandes rasgos, versa sobre la complejidad de entender a otras personas, a otros seres, sin involucrarnos en sus respectivas realidades. Y eso, como recordarán, bueno, en 1884 era la norma. Estamos hablando de que, bueno, pues la Inglaterra o en general los países altamente desarrollados de la época se asumían como pues los iluminadores, los que llevaban la luz del progreso y el conocimiento a las tinieblas de los territorios recién descubiertos, etcétera. Se veían como, insisto, como los portadores del conocimiento y despreciaban todo aquello, ¿sí? que no encajaba dentro de sus parámetros de cultura, ¿sí? Y eso, bueno, lo vimos durante muchos años y se sigue viendo actualmente, ¿no? Y bueno, es el caso de Edwin Abbott y Planilandia.
Otro autor importante de este periodo fue Robert Louis Stevenson, fue un escritor escocés. Escribió principalmente ensayos, poemas, novela histórica y novela de aventuras. En este último rubro es donde más destacó. Su obra más importante es La Isla del Tesoro. La historia trata básicamente de un joven, Jim Hawkins, que vive con su mamá en una taberna, son dueños de una posada más bien, a donde llega un viejo marino junto con un cofre. La cosa está en que este marinero muere en la posada y bueno, pues a la hora de ver qué había dentro del cofre se encuentra con el mapa de un tesoro. Ni tardo ni perezoso, Jim decide juntarse por ahí con pues otros personajes para hacer una expedición y tratar de rescatar el tesoro. Efectivamente, arman una expedición. Eh, Dentro de la tripulación, un personaje importante es Long John Silver, que es el cocinero de a bordo, que le asegura absoluta lealtad y fidelidad a Jim. Se vuelven amigos. Sin embargo, poco antes de llegar a esta isla, pues el propio Silver dirige u organiza un motín con la mitad de la tripulación. Es decir, solo la mitad de la tripulación le era verdaderamente leal al capitán y obviamente a Jim. El asunto es que pues llegan a la isla, eh, pues pretenden hacerse del tesoro. Jim consigue escapar y pues por ahí consigue, mejor dicho, se encuentra por ahí a un marinero que llevaba mucho tiempo, 2 años, cerca de 2 años, pues varado en la isla. Y bueno, decide ayudarlo con tal de que a su vez le ayudara a dejar la isla. Para no hacerla más cansada, Jim es recapturado, les entrega el mapa del tesoro, van a buscarlo. Jim les dice que bueno, pues él ya no les sirve, que lo dejen ir. Dije, bueno, pues vete, ya tenemos el mapa. Y efectivamente toda la tripulación amotinada va a buscar el mapa junto con John Silver, que es el líder. Y por este otro lado Jim consigue, pues junto con su nuevo amigo, escapar. Lo que Silver y sus secuaces no sabían es que este marinero que había estado varado en la isla por cerca de 2 años había topado con el tesoro y lo había cambiado de lugar y se lo había ofrecido a Jim como pago para sacarlo de ahí. La cosa es que efectivamente van por el tesoro, llegan al barco que aún estaba en poder de algunos amotinados. Con la ayuda de algunos prisioneros consiguen hacerse el control del barco y bueno, pues dejan varados a Silver y a sus amigos en esta isla. Y bueno, pues Jim Hawkins consigue regresar a casa, pues ahora con la mayor parte de su expedición leal y pues siendo muy rico. Aquí, bueno, pues hay un montón de mensajes, ¿no? Sobre la amistad, la lealtad y tal. Pero lo que prevalece sobre todo es el sentido y idea de aventura. Como recordarán, al principio les comentaba que aquí lo importante era la historia. Si había si había belleza en ella, si había elegancia, si había cosas lindas, estética, bueno, pues era un plus. Pero la historia va de principio a fin de una constante aventura. Por último, voy a hablar sobre Benito Pérez Galdós, un pilar de la literatura hispanoamericana.
Fue un autor con una pluma muy ágil, eh, era muy directo, era muy conciso, ¿sí? Describía situaciones, describía lugares de modo tal que no te quedara la más mínima duda de dónde estabas y cómo se sentían los personajes, pero todo lo hacía de un modo muy dinámico. Tenía un manejo muy bueno o espectacular, diría yo, de lo que es el lenguaje coloquial. Podía hilar diálogos de un modo muy dinámico y bueno, o sea, vaya, eso le permitió ganarse el favor y la admiración no solo de la gente pues, de cierto nivel socioeconómico, sino del pueblo llano que era capaz de leer. Sí, bueno, porque sus obras igual se leían para grupos. La gente de pronto se sentaba alrededor de la persona que tenía el libro y bueno, pues les leía las historias y bueno, siempre les dejaba en claro el mensaje. Escribía básicamente para todos. Sus novelas más representativas son Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta, Misericordia y Marianela. Esta última ha sido llevada al cine y a telenovelas hasta el cansancio. Pues la historia versa sobre una joven no muy agraciada, huérfana, de nombre Marianela, que, que hace las veces de lazarillo de un muchacho, hijo de un hombre adinerado, dueño de unas minas, dueño de propiedades y minas. El joven se llama Pablo. Ella de lo que se hace cargo es de llevarlo, traerlo, pero también de describirle el mundo, qué es lo que ve, cómo se siente. Lo hace de modo tal que acaba enamorando a este joven, quien promete casarse con ella apenas pueda recuperar, apenas pueda volver a ver, porque existe este médico que mandan traer que le dice que él puede en un momento dado curar su ceguera. El asunto, bueno, es que Marianela sigue a su lado y tal. Llega este doctor, revisa, dice, bueno, pues la operación es posible, opera a Pablo, recupera la vista y cuando recupera la vista, la primera persona que él ve es a su prima, una chica muy bella, sí, exactamente lo contrario a Marianela, es muy bella, culta, eh, y bueno, pues se enamora perdidamente de ella creyendo que ella es Marianela. Por otro lado, Marianela, pues al entender que era un imposible, sí, con el corazón roto y tal, pues al final de cuentas muere o decide tomar su vida, precisamente porque pues no había ya más sentido, su vida había perdido total sentido, ¿sí? Y bueno, pues la historia es bastante triste, es todo un verdadero melodrama, pero en sí está escrita de un modo muy dinámico, pero también muy emotivo. Insisto, Benito Pérez Galdós, un titán de la literatura hispanoamericana, y bueno, conviene leer algunas de sus obras, ¿no? Bueno, pues mi parte ha sido todo. Yo soy Luis Miguel Rivera Guzmán, del quinto cuatrimestre de la carrera de lengua inglesa de Universidad Popular Autónoma de Veracruz, para la materia de literatura inglesa. Muchas gracias y buenas tardes.